La mayoría de la población solo tiene su fuerza de trabajo como capital, de modo que el empleo pasa a ser un tema fundamental en la vida de las personas. La percepción indicaría además que la mayor parte de la población no trabaja en lo que quiere, sino en lo que puede. De todos modos, el trabajador necesita definir cuánto quiere destinar de su tiempo al trabajo y cuánto al ocio. Para elegir, debe considerar como esencial el ingreso que va a obtener. A esto se le llama restricción presupuestaria. Hay entre trabajo y ocio una infinita cantidad de combinaciones posibles, llamadas curvas de indiferencia, y una recta que es la restricción presupuestaria. La utilidad máxima se obtiene en el corte de alguna curva con la recta. El salario influye mucho en la determinación del trabajador. A un salario bajo estará más dispuesto a sacrificar ocio por trabajo. A eso se le llama efecto sustitución. En cambio, un incremento salarial puede llevarlo a cambiar trabajo por ocio y a eso se le llama efecto renta. Dejando de lado en el análisis al salario, que es el punto central, debe tomarse en cuenta otros elementos que influyen en la oferta de trabajo. A. Otros salarios, que se toman en cuenta sobre todo si son empleos de características similares a la del empleo en cuestión. B. Otros ingresos no laborales. C. Aspectos no salariales como la calidad del empleo o las posibilidades de futuro. D. Preferencias entre el trabajo y el ocio. E. Y si consideramos la oferta laboral del mercado en su conjunto, el número de oferentes. Para el mercado de trabajo importan dos cosas: la edad, que tiene que ser de más de 14 años, y la voluntad de trabajar. El primer indicador establece la cantidad de población en edad de trabajar, PET, una medida de la potencialidad máxima de trabajo de una población. La voluntad de trabajar coloca un límite real a esa potencialidad y define la población económicamente activa, PEA. En ese sentido, se define salario de reserva como aquel límite más alto para no ingresar al mercado laboral o, al mismo tiempo, como el más bajo para decidirse a ingresar al mismo. Otros indicadores del mercado de trabajo son la tasa de actividad, que es el cociente entre la PEA y la PET, indica el volumen de la oferta de trabajo. La tasa de empleo informa sobre la demanda de trabajo y es el cociente entre los empleados y la PET. La tasa de desempleo es el cociente entre los desempleados y la PEA. Se entiende que cuando una persona, una empresa o el Estado gastan recursos para capacitar a la fuerza de trabajo, ello constituye en realidad una inversión. Siendo el avance tecnológico tan intenso, la formación permanente ya no es solo un elemento básico para obtener ingresos superiores a la media, lo es también para mantenerse en el mercado laboral. La demanda de trabajo, como la de cualquier otro recurso productivo, depende de si se vende o no el producto que se fabrica o el servicio que se presta. Se llama a esta situación demanda derivada. La función de la producción a corto plazo de una empresa es una relación entre las cantidades de recursos utilizados, o sea, los factores productivos, y la producción obtenida. Para ejemplificar, consideremos solo dos tipos de factores productivos: capital y trabajo, en el cual, en el corto plazo, el recurso capital, instalaciones, máquinas, está fijo. El producto total en un primer tramo crece, pero a medida que se agrega más trabajo a una cantidad fija de capital, el producto llega a un máximo y luego crece cada vez en menor proporción. A esto se le llama ley de los rendimientos marginales decrecientes. El mercado es competitivo cuando tanto los precios de los productos como de la mano de obra los fija el mercado. Si el precio de venta no está por encima del salario, el empresario dejará de contratar mano de obra. La demanda de trabajo disminuirá. El mercado no es competitivo si la empresa tiene poder de mercado y fija los precios.
Pero si se parte de una situación de equilibrio y la empresa quisiera subir las ventas, debería bajar los precios, no solo de las últimas unidades, sino de todas. El margen de beneficio se vuelve menor que en la situación competitiva y hay un desestímulo a producir y a contratar más mano de obra. Si en la demanda de trabajo en el corto plazo se verifica una baja del salario, la empresa se ve incentivada a contratar más trabajadores. Se llama a esto efecto producción. En el largo plazo, capital y trabajo son variables. Una reducción del salario lleva a la empresa a sustituir capital por trabajo, y a eso se le llama efecto sustitución. La cantidad de trabajo ofrecida varía con las expectativas de los posibles trabajadores y pueden observarse resultados contradictorios. Si crece el salario real, empuja a unos al mercado laboral y a otros al ocio. La caída del salario real desanima a unos, pero mueve a otros a ingresar al mercado laboral, por ejemplo, para mantener los ingresos familiares. Un ciclo positivo, con crecimiento del producto, la inversión y el empleo, suele estimular al ingreso de nuevos trabajadores y recuperar otros, así como en algún segmento de ingresos altos a limitar su oferta laboral. La feminización de la oferta laboral en el país, incrementada sustancialmente en época de crisis, 1982-2002, reconoce como una de sus causas a estos ciclos. Si el salario es el centro de la preocupación del trabajador porque es su ingreso esencial, para el empresario constituye un gasto, un costo, lo cual es el fundamento de una fuerte contradicción de intereses. La dimensión del problema abarca también a las llamadas compensaciones extrasalariales, que pueden llegar a constituir un complemento muy importante para el trabajador. Si bien es cierto que la defensa y mejoramiento de la fuente de trabajo unifica a empresarios y asalariados, el reparto de la riqueza generada los separa y enfrenta. La productividad logra mejorar a la vez las posibilidades de la empresa de competir y de los trabajadores de lograr algún incremento del salario real. También puede pagarse un poco por encima del salario medio de mercado para atraer y mantener el mejor plantel posible, recuperando ese mayor costo laboral a través de una mayor productividad. A eso se le llama salario de eficiencia. Un componente muy importante de las condiciones de vida del trabajador y por ende de la cuestión salarial es la llamada cobertura social, generalmente a cargo del Estado. Comprende varias situaciones aleatorias pero habituales, como por ejemplo enfermedades, accidentes, embarazo, discapacidades, retiro de la actividad laboral, cierre, temporal o no, de la fuente laboral. Una buena cobertura complementa las condiciones de vida que consigue el trabajador con su esfuerzo y resulta esencial sobre todo en tiempos críticos. Si en el 2012 Europa socialmente no estalló, en buena medida es el resultado de la existencia del llamado Estado benefactor, construido en los últimos 50 años después de la Segunda Guerra Mundial. Para considerar una estructura salarial se debe tener en cuenta distintos elementos. Por ejemplo, las capacidades y rendimiento de los trabajadores son heterogéneos y la variedad de los empleos muy amplia. La teoría hedonista refiere justamente a eso. Por otra parte, los mercados laborales reales distan mucho del modelo de competencia perfecta. La información no es completa, suele haber problemas para cambiar de empleo, existe segregación y diferentes tipos de discriminación. Otro tema es la valorización de la calificación requerida, la especificidad de la misma, que tanto puede ser una ventaja para obtener mejor salario como una desventaja para conseguir empleo. Una de las actitudes empresariales que más distorsionan al mercado laboral es la discriminación en el empleo, en el salario, en la ocupación o en la capacitación. También se considera al modelo de Becker como un gusto o capricho por el cual el empresario está dispuesto a pagar por discriminar. Otro modelo es la llamada discriminación estadística, con el que el empresario
toma como válido un atributo asociado a un colectivo. Como siempre, el tener poder de mercado, por ejemplo, en el caso de un monopolio, resulta la base más fuerte para discriminar, ambientando usualmente a la intervención del Estado para corregir abusos. El otro poder del mercado, contrapuesto al que organizan las empresas, es el de los gremios de trabajadores, los sindicatos. Su intervención en el mercado laboral justifica la aparición de otras teorías del mercado de trabajo, definitivamente alejadas del paradigma de competencia perfecta. La teoría institucionalista sostiene que los sindicatos como instituciones han hecho que el salario no sea fijado por el mercado, sino negociado. La teoría de los mercados internos de trabajo supone grandes empresas que constituyen en sí mismas mercados laborales. En esos mercados pesarían mucho más las condicionantes internas, tanto referente a la distribución de los trabajadores en distintas tareas, como respecto a lo que reciben. La teoría dualista, o sea, del mercado fragmentado, supone dos sectores bien diferentes, en el que uno acumula las virtudes y el otro los problemas. Aparece esta teoría en correlación a una visión dualista de la estructura productiva, en el cual coexisten un sector moderno con otro atrasado. Esta teoría se aplica mucho más a la realidad latinoamericana que las anteriores, y mucho más se adapta la informalidad, que como su nombre lo indica, no tiene una forma definida, pero sí una presencia cada vez más numerosa, diversificada y permanente. En una palabra, estructural. El trabajo informal crece en todo el mundo. En nuestra región se calcula que el 50% de los empleos que se generan son informales. Víctor Tocqueville, que tiene una visión dualista, lo analiza en el contexto de la dependencia de nuestra región. Hernando de Soto enfatiza su cualidad de actividad no regulada. Alejandro Portes señala la condición de informalidad como intrínseca al sistema y por ende no lo circunscribe a las economías subdesarrolladas. Entender el mercado laboral es entender una parte sustancial de la economía contemporánea. La complejidad de la economía se deriva justamente de la complejidad del mercado laboral.